En el garaje de estacionamiento, silencio. Arthur ve un punto láser rojo cruzar un pilar. Un sonido amortiguado sigue el disparo de un arma con silenciador. Él se lanza, una mano tapando la boca de Evelyn, arrastrándola detrás de una columna de concreto. No hables. Respira. Ojos escaneando. Una bala hace añicos el cristal a pocos centímetros. Al otro lado del garaje, una sombra se detiene, sosteniendo un micrófono parabólico. El pulso de Evelyn late con fuerza. Su voz atrapada. Esa única orden, terror no hablado, advertencia urgente le salva la vida. Arthur Miller conocía el peso del silencio. A los 36 años, lo había aprendido en puestos avanzados en el desierto donde una palabra equivocada podía desencadenar una emboscada. Y ahora lo enseñaba a su hija de 7 años, Lily, en su pequeño apartamento sobre la bodega en la calle 8. Cada mañana a las 5:45, le daba un beso en la frente mientras dormía antes de dirigirse a Sterling Tower, donde empujaba trapeadores por suelos de mármol que costaban más que su salario anual. Sus manos endurecidas, antes firmes en equipos de ingeniería militar, ahora sujetaban suministros industriales de limpieza, pero esas mismas manos aún podían armar una radio con piezas de repuesto o detectar un dispositivo de vigilancia a 15 metros de distancia. Lily era su universo. Su madre había desaparecido cuando ella tenía 2 años, dejando nada más que una nota sobre no estar lista para la maternidad. Arthur reconstruyó su vida pieza por pieza, enseñándole a Lily a atarse los zapatos con precisión militar, pero también a pintar girasoles con abandono salvaje. La puerta de su refrigerador servía como su galería de arte, cubierta con dibujos a crayón de los dos sosteniéndose de las manos bajo cielos con arco iris. Ella había heredado su cabello oscuro y sus ojos serios. Pero cuando sonreía, lo cual ocurría con frecuencia, toda la habitación parecía iluminarse. En la escuela primaria Riverside, sus maestros elogiaban su amabilidad, aunque se preocupaban por los parches en su mochila y el hecho de que ella preparaba su almuerzo todos los días. 20 pisos por encima del armario de suministros de Arthur. Evelyn Sterling comandaba un imperio. A los 34 años, dirigía Sterling Industries con la eficiencia implacable que su padre, William, le había inculcado desde la infancia. Su cabello rubio platino siempre estaba recogido en un estilo severo y brillante. Sus vestidos rojos perfectamente ajustados. Sus tacones haciendo clic con autoridad en los pisos de la sala de juntas. La belleza era su armadura, la inteligencia su arma. Se graduó con honores de la Escuela de Negocios de Harvard, tomó el control de 3 subsidiarias fallidas y las convirtió en máquinas de ganancias en 18 meses. La prensa empresarial la llamaba la reina de hielo, y llevaba ese título como una corona, pero las coronas eran pesadas. Cada mañana, Evelyn miraba su reflejo en el espejo del baño de su ático. Veía los ojos de su madre mirándola, la madre que murió cuando Evelyn tenía 12 años, dejándola sola con un padre que mostraba amor a través de opciones de acciones y evaluaciones de desempeño. William Sterling había construido a su hija en una fortaleza, enseñándole que la vulnerabilidad era debilidad, que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Ella había tenido amantes, breves aventuras con hombres que querían su dinero, su cuerpo o su influencia, pero nunca su corazón. Ese órgano, había aprendido, era mejor mantenerlo guardado. El contraste entre sus mundos no podría haber sido más marcado. Mientras Arthur calentaba espaguetis sobrantes en una estufa portátil para la cena de Lily, Evelyn asistía a galas benéficas de $500 por plato. Mientras se le leía a Lily libros de segunda mano sobre princesas valientes, Evelyn firmaba contratos por millones sin parpadear. Mientras él se preocupaba por pagar el alquiler, ella se preocupaba por las adquisiciones hostiles. Vivían en el mismo edificio, pero en universos diferentes, conectados solo por los cables del ascensor que la llevaban más allá de su piso cada día. Ninguno de los dos sabía que el otro existía más allá de una conciencia periférica. Ella era la mujer de rojo que nunca establecía contacto visual. Él era el trabajador de mantenimiento que mantenía el edificio funcionando mientras los poderosos dormían. El ritmo de sus vidas separadas podría haber continuado indefinidamente. 2 líneas paralelas que nunca debían cruzarse, pero Sterling Industries albergaba secretos más oscuros que sus ventanas tintadas, y un hombre se había cansado de esperar en las sombras. La reunión trimestral de la Junta se había extendido hasta las 11 esa noche, con la lluvia de octubre golpeando las ventanas de la sala de conferencias. Evelyn recogió sus archivos, despidiendo a su asistente con un gesto. Su guardaespaldas, Marcus,
Esperaba junto al ascensor. Un ex Navy SEAL que la había protegido durante 3 años sin incidentes. Descendieron al garaje en silencio. Su mente ya estaba en la propuesta de fusión de mañana. Las luces del garaje parpadearon. El mantenimiento había estado informando problemas eléctricos durante semanas, pero ella había estado demasiado ocupada para aprobar el presupuesto de reparación. Marcus caminaba adelante, escaneando las sombras entre los pilares de concreto. Los tacones de Evelyn resonaban en el vasto espacio, su vestido rojo una mancha de color en la vasta extensión gris. Estaba tomando su teléfono cuando Marcus de repente se puso tenso, su mano moviéndose hacia su arma oculta. Un susurro de movimiento apenas visible. Luego el suave silbido neumático de un disparo silenciado y Marcus se desplomó, agarrándose el hombro. Mientras caía, algo rodó de su chaqueta. Una unidad USB que se deslizó por el concreto, deteniéndose cerca de una rejilla de drenaje. La etiqueta captó la luz fluorescente. Auditoría interna. Q3. Fue entonces cuando Arthur apareció, moviéndose con la gracia fluida de un depredador. Había estado revisando el sistema de ventilación del garaje, una tarea rutinaria que le había salvado la vida a Evelyn. Después de arrastrar a Evelyn a un lugar seguro, los ojos entrenados de Arthur barrieron el garaje con precisión metódica. 2 sombras más se movieron cerca de la rampa de salida, sus dedos encontraron la muñeca de Evelyn, tocando 3 veces, código militar para mantenerse en el suelo. Ella temblaba contra el concreto, su vestido de diseñador recogiendo manchas de aceite. Pero entendió el mensaje primitivo. Obedece o muere. Arthur se deslizó hacia la figura inerte de Marcus, buscando un pulso mientras guardaba la unidad USB. El guardaespaldas estaba respirando, pero inconsciente. Sangre extendiéndose bajo su hombro. Arthur sacó una bolsa Ziploc de su tarjeta de mantenimiento, siempre las llevaba para derrames químicos, y selló la unidad USB dentro. Su mente recorría los protocolos de una vida diferente, cuando asegurar información significaba la diferencia entre regresar a casa o regresar en una caja. Los tiradores eran profesionales. Esperarían a que su objetivo se moviera, a que entrara en pánico. Pero Arthur había aprendido paciencia en lugares donde las tormentas de arena podían durar días. Sacó su teléfono, no para llamar al 911. Los tiradores monitorizarían las frecuencias de emergencia, sino para activar un programa que había escrito años atrás, uno que clonaba datos mientras dejaba el original intacto. El contenido de la unidad USB inundó su pantalla. Hojas de cálculo, correos electrónicos, archivos de video, nombres saltaron a la vista. Miembros de la Junta, funcionarios de la ciudad, cuentas en el extranjero. En el centro de todo, un nombre apareció repetidamente. Damon Cross, director de operaciones de Sterling Industries. Arthur lo había visto una vez, una figura demacrada con un traje gris plata que se quejaba de las manchas de agua en la ventana de su oficina. La apariencia del hombre había inquietado a Arthur. Incluso entonces, su piel pálida estirándose sobre sus pómulos afilados, el cabello rubio peinado hacia atrás con pomada cara, ojos grises que parecían catalogar las debilidades de todos. Los tiradores se movían ahora, coordinándose a través de los auriculares. Arthur reconoció el patrón, contratistas militares, probablemente ex-fuerzas especiales convertidos en mercenarios. Habían elegido bien sus posiciones, cubriendo todas las salidas, pero cometieron un error. Habían supuesto que sus objetivos huirían. Arthur tenía otros planes. Arrastró a Evelyn más adentro de la sala de máquinas, detrás del nivel de estacionamiento, donde enormes tuberías y paneles eléctricos formaban un laberinto de escondites. Su respiración era rápida. Aterrada, él presionó su dedo contra sus labios nuevamente, sintiendo su lápiz labial mancharse contra su piel. Ella asintió, entendiendo que incluso un susurro podría traicionarlos a través de la acústica del concreto. Las siguientes 2 horas se convirtieron en un mortal juego del gato y el ratón. Arthur usó su conocimiento de la infraestructura del edificio para crear distracciones, activando alarmas de coches a través del sistema eléctrico, invirtiendo los ventiladores de ventilación para crear ruido y confusión. Cuando los tiradores finalmente se retiraron, con las sirenas acercándose, él sabía que esto solo era el comienzo. La unidad USB en su bolsillo parecía pesar 1000 libras. Lo que fuera que Damon Cross estuviera planeando, valía la pena matar por ello. El amanecer estaba rompiendo cuando Arthur finalmente llevó a Evelyn a un lugar seguro,
no la estación de policía, que podría estar comprometida, sino una vieja casa de seguridad de sus días en el ejército. Ella se sentó en una silla plegable de metal, su vestido rojo rasgado, su perfecta compostura destrozada. Por primera vez en años, Evelyn Sterling parecía humana, vulnerable, asustada. Damen Cross estaba de pie frente a la ventana de su oficina, observando el sol salir sobre la ciudad. Su reloj de diamantes captó la luz, un recordatorio de $18,000 de lo lejos que había llegado desde los hogares de acogida de su juventud. A los 40 años, había orquestado adquisiciones hostiles que habían destruido empresas enteras, aplastado competidores, con la indiferencia de quien pisa insectos. Su reflejo en el cristal mostraba lo que había cultivado. Un depredador en un traje de $10,000, sus rasgos pálidos dispuestos en una expresión de cálculo permanente. La llamada llegó a las 7:15. Sus mercenarios habían fallado. La unidad USB había desaparecido. Y Marcus, el guardaespaldas, estaba en cuidados intensivos, incapaz de hablar. Los dedos de Damen apretaron su teléfono hasta que los nudillos se pusieron blancos. 20 años de planificación. 2 décadas de posicionarse como el consejero más confiable de William Sterling y ahora algún trabajador de mantenimiento. Ya había sacado el archivo personal de Arthur Miller, amenazado todo. La unidad USB contenía suficiente evidencia para destruirlo, pero lo más importante, revelaba la fase final de su plan, forzando a William Sterling a firmar el control de la compañía a través de una combinación de chantaje y evidencia fabricada de comercio de información privilegiada. William estaba débil. Sentimental desde la muerte de su esposa. Fácil de manipular a través de su devoción hacia su hija. Damen había contado con esa debilidad, la había cultivado, alimentando la paranoia de William sobre los competidores mientras se posicionaba como el único que podría proteger la herencia de Evelyn. Pero ahora el hombre de mantenimiento tenía la evidencia y lo peor, tenía a Evelyn. Damen activó su red, policías corruptos, investigadores privados, especialistas en ciberseguridad que podían rastrear a cualquiera a través de su huella digital. Arthur Miller eventualmente aparecería. Tenía una hija, según su archivo. 7 años. Lily. Damen sonrió. Una expresión fría que nunca llegó a sus ojos. Todos tenían puntos débiles. El primer intento vino en la escuela de Lily. Arthur vio la furgoneta de vigilancia de inmediato. Error. Matrículas para el vecindario. La configuración de la antena gritaba recolección de inteligencia. Arthur había estado recogiendo a Lily personalmente desde el incidente en el garaje. Le había enseñado nuevos juegos sobre ver quién podía notar más detalles durante sus caminatas a casa. Ella pensaba que era divertido, sin saber que su padre le estaba enseñando técnicas de contravigilancia utilizadas por el personal de la embajada en territorios hostiles. El segundo intento fue más sofisticado. Mercenarios que se hacían pasar por trabajadores de servicios públicos se acercaron al edificio de su apartamento. Arthur los observó desde la bodega al otro lado de la calle, habiendo instalado cámaras semanas antes. Había movido a Lily a 3 ubicaciones diferentes en tan solo unos días, quedándose con viejos contactos militares que no hacían preguntas. Pero no podía correr para siempre. Lily necesitaba estabilidad, escuela, el simple derecho de ser una niña sin mirar por encima de su hombro. Mientras tanto, Evelyn descubrió lo que significaba ser casada. Despojada de su armadura corporativa, de su fortaleza en el ático, se encontró dependiente de un hombre al que habría pasado por alto en el pasillo sin reconocerlo solo unos días antes. Arthur la había colocado en un modesto motel fuera de la ciudad, pagado en efectivo, registrada bajo un nombre falso. Ella se sentó sobre la colcha de poliéster, su cabello platino escondido bajo una gorra de béisbol que la había comprado en una estación de servicio, y trató de procesarlo completamente que su vida se había desplomado. La evidencia en la unidad USB era condenatoria pero compleja. Compañías fachada apiladas unas sobre otras, sobornos disfrazados como honorarios de consultoría, una telaraña de corrupción que implicaba a la mitad de la junta directiva. Pero en su centro había algo peor. Evidencia de que Damen había estado envenenando lentamente a William Sterling. Microdosis de un metal pesado que imitaba los síntomas del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Las inyecciones trimestrales de vitaminas que William recibía de su médico privado, el compañero de cuarto de Damen en la universidad, en realidad estaban destruyendo su mente desde dentro. Arthur y Evelyn se encontraron en una cafetería fuera de la Interestatal 95 para comparar notas.
Ella se veía diferente con jeans y un suéter sencillo, más joven, más frágil. Se sentaron en un rincón, hablando en voz baja mientras los camioneros consumían café y huevos a su alrededor. «Tenemos que ir al FBI», dijo Arthur, con las manos envueltas alrededor de una taza de café negro. Evelyn sacudió la cabeza. «No entiendes. Damien tiene conexiones en todas partes. Jueces, fiscales, agentes federales. En el momento en que salgamos a la luz, estamos muertos. Entonces lo liberamos a la prensa con pruebas claras de que es real. Damien lo convertirá en un sabotaje corporativo, un montaje, un ataque de un competidor. Él posee 3 conglomerados de medios a través de compañías fachada». Arthur estudió su rostro, viendo más allá de la belleza hacia la inteligencia debajo. «Estás protegiendo a tu padre». Su compostura se quebró. «Es todo lo que me queda. Sí, es frío. Sí, me empujó. Pero sigue siendo mi padre. Y según estos archivos, ha sido lentamente asesinado durante 2 años. Entonces lo salvamos exponiendo la verdad. La verdad también lo destruirá». Algunos de estos acuerdos, antes de la influencia de Damien, mi padre no era inocente. Sterling Industries fue construida sobre espaldas pisoteadas y promesas rotas. La investigación arruinará todo lo que mi familia construyó. Arthur se recostó, procesando. En su mundo, las cosas eran más simples. Proteger a Lily, eliminar amenazas, sobrevivir. Pero Evelyn vivía en un universo de lealtades complicadas donde el amor y la traición se separaban por interpretación en lugar de acción. «Mi hija dibujó un cuadro ayer», dijo de repente. «Era nuestra familia», pero añadió a una tercera persona. «Una mujer con cabello amarillo». Dijo que nuestra familia se veía sola con solo 2 personas. Los ojos de Evelyn brillaron. «No he sido parte de una familia real desde que tenía 12 años. Entonces tal vez es hora de elegir. El imperio de tu padre construido sobre la corrupción o una oportunidad de algo real, incluso si eso significa empezar de nuevo». Su discusión estalló entonces, palabras afiladas volando por la mesa. Ella lo acusó de no entender las complejidades de la supervivencia corporativa. Los miles de empleados que perderían sus trabajos si Sterling Industries colapsaba. Él respondió que ella estaba habilitando el mismo sistema que había creado monstruos como Damien, que su silencio la hacía cómplice. Ambos tenían razón, ambos estaban equivocados, ambos aterrados del precipicio sobre el que se encontraban. Finalmente, Evelyn cedió. Realmente cedió. 22 años de emociones congeladas se derritieron en un instante, y ella lloró en sus manos mientras los camioneros miraban educadamente hacia otro lado. Arthur se movió hacia su lado de la mesa, dándole una palmadita en el hombro de manera torpe. Este guerrero que podía desactivar una bomba, pero no sabía cómo consolar a una mujer llorando. Ella se apoyó en él y por un momento 2 extraños se convirtieron en algo más. 2 personas tratando de sobrevivir. Algo que ninguno de los 2 había pedido. La decisión de huir llegó cuando los hombres de Damien encontraron el motel. Arthur había estado observando el estacionamiento a través de la mira de un rifle que había adquirido de un viejo contacto cuando llegaron las SUV negras. Agarró a Evelyn y la mochila de emergencia que había preparado, escapando por la ventana del baño mientras las granadas aturdidoras destrozaban la puerta principal. Corrieron por el bosque detrás del motel. Las flats de diseñador de Evelyn se rasgaron en el terreno áspero hasta que llegaron al vehículo de respaldo que él había escondido. Lily estaba esperando en la 4ª casa de seguridad, custodiada por Elias Flynn, el antiguo comandante de unidad de Arthur, que ahora trabajaba para la División de Crimen Organizado del FBI. Elias tenía preguntas, muchas preguntas, pero confiaba lo suficiente en Arthur como para mantener a su sobrina a salvo mientras Arthur pensaba en el siguiente movimiento. La cabaña en la montaña había sido de su abuelo, un refugio de casa que no había visto visitantes en 5 años. Sin electricidad, sin agua corriente, solo una estufa de leña y paredes lo suficientemente gruesas como para soportar los inviernos de Vermont. Arthur sabía que se avecinaba una tormenta. Lo había sentido en sus huesos de la manera en que su abuelo le había enseñado. Leyendo los cambios de presión y los patrones del viento. Les compraría tiempo. Haría que los caminos fueran intransitables. Les daría una oportunidad para pensar y planificar. Cargó la camioneta con suministros de una tienda de todo solo en efectivo a 80 kilómetros de cualquier lugar.
Comida enlatada, baterías, leña, mantas, libros infantiles para Lily, incluso un conejo de peluche que había visto que se parecía a uno que ella tenía cuando era bebé. Evelyn se sentó en el asiento del pasajero, habiendo cambiado sus flats destruidas por botas de senderismo que no le quedaban bien. Nunca había ido de camping, nunca había partido leña ni sacado agua de un pozo. Su mundo había sido controlado por el clima, sanitizado, gestionado por asistencia, y mantenido por personas como Arthur. La tormenta llegó justo cuando llegaron a la cabaña. En pocas horas, cayeron 60 centímetros de nieve y aún más se venía. La temperatura descendió. Arthur enseñó a Lily y Evelyn cómo alimentar la estufa de leña, cómo derretir nieve para obtener agua, cómo calentar latas de sopa en la superficie de hierro fundido. Lily se adaptó de inmediato, tratándolo como una aventura. Dibujó cuadros a la luz de las velas, hizo ángeles de nieve durante los breves descansos en la tormenta, y se acurrucó entre Arthur y Evelyn en el estrecho sofá mientras se le leía cuentos. La segunda noche, la temperatura bajó a -10 grados. La estufa de leña luchaba por calentar la cabaña con corrientes de aire. Arthur le dio su chaqueta a Lily, su manta a Evelyn, y se quedó despierto atendiendo el fuego con solo una camisa de franela. Evelyn lo observaba a través de los ojos entrecerrados. Este hombre que había pasado de ser un extraño a un protector en 72 horas. Sus manos eran suaves cuando arropó a Lily, pero ella había visto esas mismas manos desactivar a 2 mercenarios en el estacionamiento del motel. La contradicción la fascinaba. «Estás congelándote», susurró cuando Lily se quedó dormida. «Estoy bien. No seas mártir». Ella abrió su manta. Una invitación y un desafío. Él dudó, luego se deslizó junto a ella, sus cuerpos compartiendo calor mientras la tormenta rugía afuera. No hablaron, no lo necesitaban. La intimidad era más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado en su ático con hombres que susurraban promesas vacías. Esto era supervivencia, confianza, algo elemental y honesto. A la mañana siguiente, Lily les presentó un dibujo. Mostraba 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa. Nieve cayendo alrededor de ellas. «Somos nosotros», anunció. «Nuestra familia». Arthur comenzó a corregirla, a explicar que Evelyn era solo alguien a quien estaban ayudando, pero las palabras se murieron en su garganta. Evelyn estaba mirando el dibujo con una expresión que él nunca había visto antes. Asombro mezclado con tristeza por la infancia que nunca tuvo. «Es hermoso, cariño», dijo Evelyn, su voz gruesa. «¿Puedo quedármelo?» Lily sonrió. «Te haré otro con un perro. Deberíamos tener un perro». El momento se rompió. Cuando el teléfono encriptado de Arthur vibró, Elías había enviado un mensaje. «Encontraron la cabaña. Vigilancia satelital. Tienes tal vez 6 horas antes de que los caminos estén lo suficientemente despejados. Salgan ahora». El tercer día, atrapados en la cabaña. Mientras Lily dormía la siesta, Evelyn descubrió un compartimiento oculto en la estructura de archivos de la USB. Su laptop, funcionando con batería que no podían permitir, reveló documentos que hicieron que su sangre se congelara. No solo Damián estaba envenenando a su padre, sino que había orquestado el accidente de coche de su madre 22 años atrás. El fallo en la línea de frenos que había enviado el Mercedes de Margaret Sterling por un acantilado no había sido un fallo mecánico, sino un asesinato diseñado para quebrar el espíritu de William y hacerlo maleable. Evelyn miró la pantalla, su mundo remodelándose alrededor de esta revelación. La muerte de su madre había definido todo. La frialdad de su padre, su propia coraza emocional, la forma en que había aprendido a sobrevivir sin amor. Y todo había sido orquestado por un hombre que había asistido al funeral, que había consolado a su padre, que se había infiltrado lentamente en sus vidas como un parásito. «Voy a matarlo», dijo en voz baja, su tono desprovisto de emoción. Arthur le quitó la laptop de las manos. «Número. Vas a destruirlo con la verdad. La muerte sería un favor. La prisión. La humillación pública. Perder todo eso es justicia. Mi padre necesita saber que tu padre podría estar involucrado. Número». Pero incluso cuando ella lo negó, la duda se coló. ¿Había sabido William? ¿Había intercambiado la vida de su esposa por poder? El pensamiento la hizo sentirse físicamente enferma. Agarró el teléfono de Arthur antes de que pudiera detenerla, escribiendo un mensaje al número privado de su padre. «Papá,
Estoy a salvo. Damián está tratando de matarme. Por favor, ayúdame. Tengo evidencia del asesinato de mamá. Arthur saltó hacia el teléfono, pero ya era demasiado tarde. El mensaje fue enviado. Acabas de firmar nuestras sentencias de muerte, dijo en voz baja. Él es mi padre, y Damián posee a todos los que lo rodean. Como si quisiera probar su punto, la aplicación de vigilancia de Arthur se activó. Vehículos acercándose desde 3 direcciones. A 1 kilómetros de distancia, pero acercándose rápidamente. La tormenta había roto lo suficiente como para que pudiera navegar por los caminos de la montaña. Tenían minutos, no horas. William Sterling recibió el mensaje de su hija en su biblioteca, con el bourbon temblando en su mano. A su lado, su asistente de 15 años, un hombre que Damián había colocado allí, lo leía por encima de su hombro. En cuestión de segundos, Damián sabía exactamente dónde estaban. El ataque llegó al amanecer. Arthur los había movido a una posición defensiva en el sótano de la cabaña, pero sabía que no podrían resistir mucho tiempo. 6 mercenarios, armas de grado militar, coordinación táctica. Él tenía un rifle de caza, una pistola y 2 civiles a los que proteger. La primera oleada vino desde el frente. Granadas aturdidoras y de humo precediendo a figuras blindadas. Arthur había anticipado esto. Había preparado la entrada con explosivos improvisados hechos de suministros de limpieza y combustible para camping. La explosión les dio segundos, no minutos. No hables, les ordenó a Evelyn y Lily, sabiendo que los mercenarios estarían utilizando equipos acústicos para localizarlos. Lily se presionó contra Evelyn, quien la abrazó con feroz protección. En ese momento, no era una directora ejecutiva ni una reina aérea. Era solo una mujer protegiendo a una niña que la había incluido en un retrato familiar. La segunda oleada entró por las ventanas. Arthur los enfrentó con ráfagas controladas. Su entrenamiento militar lo mantenía calmado mientras su mundo explotaba a su alrededor. Un mercenario rompió la barrera. Arthur se quedó sin munición. Se trabaron, chocaron contra la pared. La superioridad de la armadura y la juventud del hombre sobrepasaron la experiencia de Arthur. El mercenario levantó su arma para el disparo mortal. Evelyn lo golpeó con la sartén de hierro fundido de la estufa, un golpe salvaje que lo dejó inconsciente al instante. Ella se quedó de pie sobre el hombre desmayado, respirando con dificultad. Sangre salpicada sobre su suéter blanco. Arthur nunca había visto algo más hermoso que a Evelyn Sterling eligiendo la violencia para protegerlos. No podemos ganar aquí, dijo Arthur entre jadeos. Pero sé dónde podemos. El almacén estaba en el borde industrial de la ciudad, un edificio que Arthur había equipado con cámaras durante su tiempo preparando casas de seguridad. Cada rincón, cada ángulo, todo alimentado a un servidor que hacía respaldo en la nube. Si iban a morir, quedaría documentado. Evidencia que ni siquiera Damián podría borrar. Llegaron justo antes que sus perseguidores. Lily estaba escondida con Elías en un lugar seguro. Ahora solo quedaban Arthur y Evelyn, haciendo su última resistencia. Ella se había negado a dejarlo, se negó a huir mientras se luchaba solo. Habían discutido brevemente y con intensidad antes de que ella simplemente tomara un arma y dijera, juntos o no es nada. El almacén resonaba con sus pasos mientras tomaban posiciones. Arthur había elegido este campo de batalla con cuidado. Múltiples niveles, cobertura dispersa, salidas de emergencia que él había mapeado, pero los mercenarios no lo sabían. Lo más importante, las cámaras que capturarían todo. Damián llegó con la segunda oleada. Incapaz de resistir la tentación de estar presente para el acto final, entró al almacén con su traje gris plata, su reloj de diamantes brillando bajo la luz industrial, viéndose fuera de lugar entre el óxido y los escombros. Su rostro pálido mostraba satisfacción mientras sus hombres rodeaban a Arthur en la posición de Evelyn. La USB gritó, su voz resonando. Dámela y lo haré rápido. La niña no tiene que sufrir. Arthur emergió de su escondite, las manos visibles pero no levantadas. ¿Te refieres a la USB que detalla cómo asesinaste a Margaret Sterling? ¿Cómo has estado envenenando a William? ¿Cómo has robado 40 millones a través de compañías fachada? La compostura de Damián se quebró ligeramente. Nadie creerá a un trabajador de mantenimiento y a un aseo deshonrada. Creerán en las pruebas en video, dijo Evelyn, saliendo junto a Arthur. Cada palabra que estás diciendo está siendo grabada,
transmitida, respaldada en un lugar donde tus hackers no pueden alcanzarla. Damián se rió. Un sonido como cristal rompiéndose. ¿Crees que me importan las grabaciones? Soy dueño de jueces, fiscales, redes de medios enteras. La verdad es, sea lo que sea que diga, Isla, ya no más. Artur levantó su teléfono, mostrando una transmisión en vivo. 12.000 espectadores y subiendo. Increíble lo que se vuelve viral hoy en día. Fue entonces cuando Damián perdió el control. Sacó un arma, cromada y decorativa. El arma de un hombre que pagaba a otros para matar. Entonces morirás sabiendo que no lograste nada. El tiroteo estalló en caos. Los mercenarios disparando. Artur y Evelyn lanzándose a cubiertos. Trozos de concreto volando como metralla. Artur le había dado a Evelyn una clase intensiva en movimiento táctico. Pero ella seguía siendo una civil, seguía siendo vulnerable. Intentó protegerla, atraer el fuego, pero había demasiados ángulos, demasiados tiradores. Un mercenario los flanqueó. El arma de Artur hizo clic. Vacía. El hombre sonrió, levantando su rifle. Evelyn agarró un extintor, rociando espuma en su cara antes de golpearlo como un garrote. El hombre cayó, y ella tomó su arma, sus manos firmes a pesar de nunca haber sostenido un rifle de asalto antes. Lucharon espalda con espalda, Artur gritando posiciones mientras Evelyn proporcionaba fuego de cobertura. Ella era magnífica, aterrada, pero decidida. Una guerrera con suéter manchado de sangre. Se movían por el almacén como bailarines, cada uno cubriendo la debilidad del otro. Comunicación sin palabras nacida de una confianza absoluta. Damián miraba cómo sus mercenarios caían uno por uno, su rostro pálido volviéndose más pálido. El conteo de espectadores de la transmisión en vivo había superado los 50.000. Los comentarios se inundaban. La gente lo reconocía, pidiendo justicia. Su teléfono sonó. Miembros de la Junta, abogados, contactos en las fuerzas del orden, todos abandonando el barco. Lo has destruido todo, gruñó, avanzando hacia su posición. 20 años de trabajo, te destruiste a ti mismo, respondió Evelyn, erguida a pesar de una rosadura en su hombro. El momento en que mataste a mi madre, firmaste tu propia orden de arresto. Damián levantó su arma hacia ella. Artur se movió para interceptarlo, pero estaba demasiado lejos. El disparo resonó, pero Damián cayó, agarrándose el hombro. Elias Flynn estaba en la puerta. El equipo táctico del FBI se dispersaba detrás de él. Artur Miller, hijo de perra magnífico, gritó Elias. Siempre supiste cómo organizar una fiesta. El arresto fue ejemplar. Damián Cross, gritando sobre sus conexiones, su poder, su influencia, fue arrastrado en esposas mientras los helicópteros de noticias daban vueltas sobre ellos. La transmisión en vivo había superado lo viral. Fue noticia internacional, la caída de Sterling Industries, la conspiración de asesinato, el heroico trabajador de mantenimiento y el aseo que arriesgó todo por la justicia. William Sterling fue arrestado en su mansión. Su deterioro cognitivo demasiado avanzado como para entender completamente los cargos. El envenenamiento había hecho un daño irreversible. Pasaría sus últimos años en una instalación médica. Su imperio desmantelado. Su legado reducido a una advertencia sobre el poder y la corrupción. Evelyn lo perdió todo. La Junta votó para destituirla en pocas horas. Sus activos fueron congelados mientras se llevaba a cabo la investigación. El ático, los autos, el guardarropa de diseñador, todo desapareció. Ella estaba parada afuera de Sterling Tower con una sola maleta, observando a los trabajadores quitar su nombre del directorio del edificio. Artur la encontró allí al atardecer. ¿Estás bien? Ella se rió, un sonido con aristas. Ahora no soy nadie. No tengo poder, no tengo dinero, no tengo un nombre que signifique algo excepto escándalo. Estás equivocada. Él tomó su mano. Eres la mujer que luchó a mi lado, que protegió a Lily, que eligió la verdad sobre la comodidad. Eso significa todo. Caminaron juntos, sus tacones sonando por última vez en el pavimento que una vez fue suyo. Pasaron 6 meses. La primavera llegó a Vermont con flores silvestres y la temporada de barro. Artur había regresado al trabajo de mantenimiento, esta vez en la escuela primaria local donde Lily estudiaba. El salario era menor, pero podía almorzar con su hija,
ayudarla con los proyectos de ciencias, estar presente de maneras que Sterling Tower nunca había permitido. Había comprado una pequeña casa con sus beneficios de veterano, nada lujoso, pero sólida, con un jardín lo suficientemente grande para la huerta que Lily quería plantar. Pasaban los fines de semana construyendo camas elevadas, planificando dónde irían los tomates, debatiendo si las flores o las verduras eran más importantes. La vida había encontrado de nuevo un ritmo, más tranquila, pero de alguna manera más llena. Evelyn había desaparecido después de los juicios. Había testificado contra Damián, su compostura nunca quebrándose, incluso cuando los abogados de él intentaron destruir su carácter. Damián recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato, conspiración y crimen organizado. Los otros miembros de la Junta recibieron sentencias menores. Sterling Industries fue desmembrada y vendida, sus piezas dispersas entre competidores. Arthur escuchó rumores de que Evelyn se había mudado a Boston, que trabajaba en una organización sin fines de lucro, que se había cortado su distintivo cabello platino. Él no la buscó, no presionó. Ella necesitaba tiempo para descubrir quién era sin la armadura de la riqueza y el poder. Pero Lily preguntaba por ella constantemente. Había guardado todos los dibujos que había hecho de su familia, incluidos los nuevos donde Evelyn aparecía de manera prominente. El golpe vino una tarde de sábado en abril. Arthur abrió la puerta y encontró a Evelyn parada en su porche, vistiendo jeans y una blusa blanca sencilla. Su cabello ahora de su color natural, marrón miel, más corto, más suave. Se veía más joven, menos afilada, más real. «Hola», dijo simplemente. Antes de que Arthur pudiera responder, Lily pasó corriendo, abrazándola por la cintura. «Volviste. Sabía que volverías. Papá dijo que necesitabas tiempo. Pero sabía que volverías». Evelyn se agachó, abrazando a Lily adecuadamente, con los ojos mojados. «Te extrañé, cariño. Cada solo día». «Vamos a hacer un picnic», anunció Lily. «Papá hizo sándwiches y yo hice galletas, pero están un poco quemadas, pero tienes que probarlas de todos modos». Caminaron al parque, los tres de ellos, Lily hablando sobre la escuela, su jardín, el gato de los vecinos que seguía visitando. Cosas normales, cosas pequeñas, la textura de una vida sin peligro ni secretos. Evelyn había traído una cometa, un patrón de mariposas que hizo que Lily chillara de alegría. Mientras Lily corría adelante, tratando de atrapar el viento, Arthur y Evelyn se sentaron en la manta. Al principio no hablaron, solo observaron la alegría de Lily. La cometa bailando contra el cielo azul. «Ahora trabajo en un refugio», dijo finalmente Evelyn. «Ayudando a mujeres a escapar de situaciones peligrosas. Usando todo lo que aprendí sobre sistemas y poder, pero para algo bueno. Eso es perfecto para ti. Ahora soy diferente. Más pobre, pero de alguna manera más ligera. Eso tiene sentido». «Perfecto sentido». Lily llamó pidiendo ayuda. El hilo de la cometa se había enredado. Evelyn se levantó, con gracia, incluso con zapatos planos, y ayudó a desenredar el lío con paciencia, algo que Arthur no habría esperado de la mujer de rojo a la que había salvado en un garaje. Trabajaron juntas. Las manos de Evelyn eran suaves sobre las de Lily, enseñándoles sobre los patrones del viento y la elevación. La ciencia del vuelo explicada en términos que una niña de 7 años podía comprender. La cometa subió más alto, brillante contra el cielo de primavera. Lily chilló de alegría, corriendo por el césped, su risa llevada por el viento. Evelyn regresó a la manta, sentándose más cerca de Arthur esta vez, sus hombros tocándose. «Es extraordinaria», dijo Evelyn suavemente. «Has criado a alguien extraordinario. Le gustas. La amo». La confesión salió con facilidad, de manera natural. «Las amo a las dos». Arthur se giró para estudiar su rostro, viendo a la mujer en la que se había convertido. No la Seo, no la Eris, sino Evelyn, simplemente Evelyn. No habló, no era necesario. Tomó su mano, entrelazando sus dedos, sintiendo los callos que había ganado con trabajo honesto. Se quedaron así, las manos unidas, observando a Lily dominar la cometa. No hubo grandes declaraciones, ni propuestas dramáticas, solo dos personas que habían sobrevivido lo peor juntas, encontrando algo mejor en la tranquila calma posterior. La cometa subió más alto, un estallido de color y esperanza contra el cielo infinito, mientras abajo,
una pequeña niña reía con pura felicidad. Evelyn apoyó su cabeza en el hombro de Arthur. Él presionó un beso sobre su cabello. Lily le saludó desde el otro lado del campo, y ellos respondieron, sus manos unidas elevándose juntas. Una familia no unida por la ley o la sangre, sino por elección, por peligro compartido, transformado en paz compartida. La cometa siguió volando, atrapando corrientes que no podían ver, pero confiaban en ellas de todos modos, llevando su alegría tranquila más y más alto hacia la promesa de la primavera. A veces las historias de amor más grandes no tratan de grandes gestos o el momento perfecto. Se trata de dos personas eligiéndose mutuamente cuando todo lo demás se derrumba, encontrando belleza en los escombros, construyendo algo nuevo de las cenizas de lo que fue. Arthur y Evelyn descubrieron esta verdad de la manera más improbable, a través del peligro, el sacrificio y el simple coraje de un dibujo infantil que los imaginaba como familia antes de que pudieran imaginarlo ellos mismos. La verdad tiene una forma de destruir y crear al mismo tiempo. Destruyó Sterling Industries, mandó a poderosos hombres a prisión, reescribió la historia de una de las grandes dinastías corporativas de América, pero también liberó a Evelyn de una jaula dorada que no sabía que la aprisionaba, le dio a Arthur la pareja que nunca pensó buscar, y ofreció a Lily la familia completa que soñó con crayones y esperanza. La justicia llegó no a través de la violencia, sino a través de la transparencia. El simple acto de exponer los secretos a la luz y al amor, el amor real, creció no en salas de juntas ni áticos, sino en una cabaña durante una tormenta de nieve, un almacén bajo fuego. Y finalmente, en una tarde de primavera, cuando una cometa de mariposa bailó contra el cielo. Si crees que la justicia y el amor deben prevalecer incluso en el silencio, comparte esta historia. A veces las palabras más valientes son las que nunca se pronuncian.